Mi mamá me llamó esa noche para decirme que iba a visitar el rancho de la abuela en la sierra de Veracruz. Yo le dije que sí, que fuera, que se cuidara. No le hice caso a esa voz dentro de mí que me decía que algo estaba mal. Esa fue la peor decisión de mi vida porque la última mujer mayor de mi familia que pisó ese rancho terminó enterrada viva junto al manantial. Y la siguiente, según el diario que encontré 60 años después, era ella, mi madre. Mi nombre es María Hernández. Tengo 35 años. Soy contadora pública en la ciudad de Xalapa. Y hasta hace 3 semanas creía que mi familia era una familia normal. Tengo una hija de 8 años, Sofía, y un esposo, Daniel, que trabaja en una constructora. Una vida simple, una vida tranquila, una vida que yo creía sin secretos. Mi mamá, doña Rosa, vive a 2 calles de mi casa. Cada domingo viene a comer con nosotros. Le cocina mole a Sofía. Le enseña a tejer con gancho. Le cuenta historias de cuando era niña en el pueblo de Coyutla. Mi mamá es de esas mujeres que crían a sus hijas sin alzar la voz, que rezan el rosario todas las noches y que jamás en mis 35 años de vida me había hablado del rancho La Esperanza ni de mi bisabuelo Genaro, pero todo cambió el día que murió mi bisabuelo. Mi bisabuelo era un hombre callado, de esos viejos rancheros del norte de Veracruz que hablan poco y miran mucho. Vivió hasta los 92 años en su rancho, La Esperanza, allá por la sierra cerca de Tuxpan, un rancho de 400 hectáreas con cabezas de ganado, milpa y un manantial que nunca se secaba, ni siquiera en los peores años de sequía. Mientras los demás ranchos del valle perdían su agua, La Esperanza seguía dando agua limpia y fresca como si no le importara el clima. Decían en el pueblo que era bendición. Mi bisabuelo solo sonreía cuando lo escuchaba. Lo vi por última vez en su 9ª fiesta de cumpleaños, hace 2 años. Estaba sentado en el porche del rancho, porque esa fue la única vez en mi vida que mi mamá me llevó al rancho La Esperanza, y solo porque mis tías insistieron y tenía a Sofía en su regazo. Mi hija tenía 6 años en ese momento. Mi bisabuelo le acarició la cabeza, miró a mi mamá que estaba parada en la puerta y le dijo en voz baja: «Rosa, llévatela a la niña, no la dejes cerca del manantial». Mi mamá agarró a Sofía y nos fuimos esa misma tarde. Yo le pregunté después por qué se enojó. Ella me dijo que mi bisabuelo era un hombre supersticioso y que ya no estaba bien de la cabeza. No volvimos al rancho. Cuando mi bisabuelo murió, dejó testamento. La mayor parte del rancho quedó para mis tías abuelas, Eugenia y Margarita, que vivían cerca. Pero a mí me dejó algo específico: un baúl de madera con 3 cerraduras y una nota escrita con su letra temblorosa que decía solo 7 palabras. Para María, ábrelo cuando muera tu madre. Esa nota me la entregó el notario el día del entierro. La leí y la volví a leer y se me cerró el estómago. Mi mamá, doña Rosa, tenía 68 años y estaba perfectamente bien de salud. ¿Por qué mi bisabuelo había escrito eso? ¿Por qué condicionar la apertura del baúl a la muerte de mi madre? El entierro fue en el panteón del pueblo de Coyutla. Hubo poca gente. Mis tías Eugenia y Margarita, 2 sobrinos lejanos, mi mamá, yo, Daniel y Sofía. Llovía. Mi mamá no lloró. Yo le pregunté por qué y ella me dijo: «Hija, ya estaba listo, ya había vivido suficiente», pero hubo algo raro en cómo lo dijo, como si en realidad estuviera diciendo: «Ya había hecho suficiente». Le pregunté a mis tías sobre la nota. Eugenia bajó los ojos. Margarita cambió de tema. Cuando insistí, Margarita me dijo, casi en susurro: «Hijita, no remuevas eso. Tu bisabuelo era un hombre raro. Tenía sus cosas. Mejor déjalo así». Pero yo soy contadora. Yo no dejo las cosas así. Yo busco el detalle. Yo busco el número que no cuadra. Y esa noche, después del entierro, mientras Daniel dormía y Sofía soñaba con sus muñecas, yo me escapé de la casa. Manejé las 2 horas hasta la casa de mis tías en Coyutla. Llegué cuando ya estaban dormidas y entré a la bodega donde habían guardado las cosas de mi bisabuelo. La bodega olía a humedad, a tabaco viejo, a hierro oxidado. La luz del foco amarillo apenas alcanzaba las paredes. Encontré el baúl en la esquina, debajo de una manta gruesa que tenía polvo de muchos años. 3 cerraduras de hierro oxidado. Y junto al baúl, escondidas en una bolsa de manta, las 3 llaves. Lo abrí. Dentro del baúl había 3 cosas. La primera, un escapulario de la Virgen del Carmen, viejísimo,
con la tela rota y manchas oscuras que parecían de sangre seca. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí un escalofrío subirme por la espalda. Lo dejé en el suelo de la bodega porque no quise tenerlo en mis manos. La segunda, un mapa dibujado a mano del rancho La Esperanza. En el mapa había 3 marcas con tinta roja, una junto al manantial, marcada con el año 1965, otra a unos 20 metros al norte, marcada con 1995, y la tercera, sin marca de año, pero con un círculo vacío, esperando. La tercera, un diario de cuero, pequeño. El cuero ya estaba seco y se descascaraba al tocarlo. Tenía amarradas las hojas con un cordón de ixtle. Lo abrí con mucho cuidado y lo primero que vi fue la fecha en la primera hoja, escrita con tinta café, 3 de noviembre de 1965. Empecé a leer y ahí, en esa bodega vieja, sola, a las 11 de la noche, mi mundo se vino abajo. Mi bisabuelo Genaro escribió que había comprado el rancho La Esperanza en 1962, después de la Guerra Cristera, cuando muchas tierras de Veracruz estaban baratas. Pero el rancho no era productivo. La sequía mataba el ganado. La milpa no levantaba. Estaba a punto de perderlo todo cuando, una noche de luna llena de octubre, un viejo del pueblo lo llevó al manantial seco del rancho y le dijo que ahí vivía algo que podía ayudarlo, pero a cambio de un precio. Mi bisabuelo escribió que esa noche escuchó una voz desde el fondo del manantial seco. Una voz que sonaba como un niño y como un anciano al mismo tiempo. La voz le dijo que era un chaneque, un guardián de la tierra, y que llevaba mucho tiempo dormido. Que si Genaro lo despertaba con una ofrenda, el manantial volvería a dar agua, la tierra daría fruto y el ganado nunca enfermaría. Mi bisabuelo preguntó qué ofrenda quería el chaneque. La respuesta que escribió en el diario me hizo soltar el cuaderno. Una mujer mayor de tu sangre, enterrada viva al lado del manantial, cada 30 años. La primera, el día que el manantial te dé agua. Las siguientes cuando el chaneque las llame. Mi bisabuelo aceptó. 3 meses después, en febrero de 1965, mi bisabuela Catalina, su esposa, mi tatarabuela en realidad, porque mi bisabuelo era nieto de ella, enfermó de algo que el doctor del pueblo no pudo nombrar. Empeoró rápido. En 3 días estaba inconsciente. El 28 de febrero, el doctor del pueblo declaró su muerte. Y esa misma noche, mi bisabuelo y 2 peones de confianza llevaron el cuerpo al manantial. La metieron en una caja de madera y la enterraron, pero ella no estaba muerta. En el diario, mi bisabuelo escribió, con la mano temblando, que esa noche, mientras la enterraban, la bisabuela Catalina abrió los ojos. Lo miró y le susurró: Genaro, todavía estoy viva. Él la enterró igual. Cerré el diario. Sentí que iba a vomitar. Caminé hasta la puerta de la bodega y respiré el aire frío de la noche. Las luces del pueblo de Coyutla parpadeaban a lo lejos. Una perra ladraba en alguna casa. El silencio era tan denso que escuchaba mi propia respiración. Pensé que era una broma. Pensé que era una novela que mi bisabuelo había escrito por aburrimiento. Pensé que no podía ser verdad, pero volví a entrar a la bodega. Volví a abrir el diario y empecé a leer las entradas siguientes, una por una, año por año, viendo cómo la letra de mi bisabuelo iba cambiando con el tiempo. 29 de febrero de 1965, un día después del entierro de la bisabuela. Mi bisabuelo escribió: el manantial brotó esta mañana, agua limpia, como prometió, que Dios me perdone. 12 de marzo de 1968. Mi bisabuelo escribió que escuchó la voz del chaneque por primera vez sin necesidad de bajar al manantial, que la voz le habló desde el sueño, le dijo que estaba contento, le dijo que la próxima ofrenda sería en 1995, le pidió que mientras tanto le dejara, cada luna llena, una ofrenda menor, un cuenco con sal, copal y unas gotas de sangre del ganado al borde del manantial. Mi bisabuelo aceptó. 22 de octubre de 1980. Mi bisabuelo escribió que su hijo, mi abuelo Florencio, padre de mi mamá, había empezado a sospechar. Mi abuelo Florencio había encontrado uno de los cuencos de ofrenda y le había preguntado a su papá qué era eso. Mi bisabuelo le había mentido. Le había dicho que era una costumbre vieja del pueblo. Mi abuelo no le creyó. Esa misma semana, mi abuelo Florencio se fue del rancho con su esposa y su hija de 3 años, mi mamá, y se mudaron a Coyutla. Nunca regresaron al rancho. Mi mamá creció sin saber que ese rancho existía. Por eso entendí en ese momento mi mamá nunca me había hablado de él.
5 de abril de 1990. Mi bisabuelo escribió que el manantial había bajado de caudal, que el chaneque empezaba a inquietarse, que faltaban 5 años para la siguiente ofrenda, que mis tías Eugenia y Margarita, que vivían cerca, que eran las únicas hijas de mi bisabuelo que se habían quedado leales al rancho, ya sabían lo que tenían que hacer. Las marcas en el mapa coincidían con las fechas. 1960 y 5 la bisabuela Catalina. 1995, y ahí mi corazón se detuvo, porque en 1995 había muerto mi tía Lupita, la hermana mayor de mi bisabuelo. Le dijeron a la familia que se había muerto de un infarto y la habían enterrado en el cementerio del pueblo. Pero el mapa decía otra cosa. El mapa decía que estaba enterrada al norte del manantial. Volví a abrir el diario. Pasé las hojas con manos que ya no me obedecían y encontré la siguiente entrada importante. 15 de junio de 1995. Mi bisabuelo escribió que el manantial había empezado a secarse esa primavera, que el ganado estaba enfermando, que sabía lo que el chaneque pedía y que esa noche mi tía Lupita, que estaba de visita en el rancho, que tenía 65 años, que era la mujer mayor de la sangre disponible, había sido invitada por las tías Eugenia y Margarita a cenar al rancho. Le dieron una infusión de hierbas. Lupita se quedó dormida. La cargaron al manantial. La enterraron. En el diario, debajo de la entrada de 1995, mi bisabuelo había escrito una sola línea más, con tinta más nueva, más reciente, 2025. Doña Rosa, mi mamá, mi madre. La siguiente. Cerré el diario, cerré el baúl, salí de la bodega y vomité junto al pozo del patio. No dormí esa noche. No pude. A la mañana siguiente llamé a mi mamá temprano. Le pregunté cómo estaba, qué iba a hacer ese día. Me dijo, con su voz tranquila de siempre: estoy bien, hija. Tus tías Eugenia y Margarita me invitaron al rancho La Esperanza este sábado. Dicen que quieren hacer una comida en honor a tu bisabuelo. ¿Puedes creer que en 60 años nunca había ido a ese rancho? Tu bisabuelo nunca quiso que fuéramos. Sentí como la sangre se me iba a los pies. Mamá, no vayas. ¿Por qué? Hija, ¿qué te pasa? Estás pálida hasta por teléfono. Mamá, por favor, no vayas a ese rancho. Te lo pido. Ella se rió y me dijo que estaba siendo dramática, que mi bisabuelo había muerto y era hora de soltar las supersticiones de la familia, que iba a ir el sábado, que no insistiera. Colgué y ese mismo día le dije a Daniel que tenía que viajar a Tuxpan por trabajo. Tomé el carro y manejé las 4 horas hasta el pueblo donde estaba el rancho. El pueblo se llamaba Coatzintla. Pequeño, polvoriento, con casas de adobe y una iglesia con campanario que se veía desde lejos. Llegué pasada la 1 de la tarde. Pregunté en la tienda por alguien que hubiera conocido a mi bisabuelo Genaro. La señora de la tienda me miró raro. Me dijo que fuera a ver a doña Petra, una viejita de 90 años que vivía a la salida del pueblo, junto al cementerio. Doña Petra estaba en su mecedora, en el patio de su casa de adobe, pelando frijol. Tenía la piel arrugada como un papel que ha sido apretado y abierto muchas veces, los ojos lechosos por las cataratas y un rebozo negro sobre los hombros aunque hacía calor. Cuando le dije quién era yo, soy María, la bisnieta de don Genaro Hernández, su rostro se transformó. Soltó la canasta de frijol, se persignó 3 veces, murmuró algo en una lengua que no entendí, algo que sonaba a náhuatl viejo. Después me agarró la muñeca con una fuerza que no esperaba en una mujer de esa edad, la nieta de Genaro Hernández. Dios mío, pasa, hija. Pasa rápido. Me hizo entrar a su cocina. Cerró la puerta. Cerró las ventanas de madera con tranca. Echó cerrojo a la puerta de atrás. Después me sentó en una silla de palo. Me sirvió un café negro caliente y me dijo que llevaba 60 años esperando que alguien de la familia preguntara por el rancho. Le mostré el diario. Doña Petra empezó a llorar antes de leerlo. Lo tocó con las 2 manos, como si estuviera tocando un objeto sagrado, y sus lágrimas cayeron sobre el cuero seco. Yo le dije a tu bisabuela que no firmara, me dijo doña Petra, sin levantar los ojos del diario. Yo era una niña en aquel entonces, tenía 15 años, era sirvienta de la casa, y yo escuché todo. Yo estaba detrás de la puerta cuando el viejo brujo del cerro vino al rancho. Yo escuché cómo le explicó a tu bisabuela el pacto. Yo escuché cómo tu bisabuela aceptó. Me quedé helada.
Mi bisabuela aceptó. No mi bisabuelo. Tu bisabuela, hija. Doña Catalina. Ella era la dueña del rancho. ¿Sabías? El rancho era de su familia. Su papá se lo había heredado. Tu bisabuelo Genaro era el yerno, el esposo, el que firmaba los papeles del banco cuando hacía falta. Pero el rancho era de ella. Y cuando la sequía empezó a matarles el ganado en 1964, tu bisabuela fue la que mandó traer al brujo. Tu bisabuelo solo aceptó después, porque ella le dijo que aceptara. Doña Petra se limpió las lágrimas con el rebozo. Tomó un sorbo de café. Continuó. La noche del 28 de febrero de 1965, yo había visto a tu bisabuela enferma en cama. Tenía una fiebre rara. Tu bisabuelo trajo al doctor del pueblo. El doctor dijo que era cosa de los nervios, que se le pasaría. Pero tu bisabuela me llamó a su cuarto esa tarde. Me agarró la mano y me dijo: Petra, escúchame bien. Esta noche tu patrón me va a llevar al manantial. No es una enfermedad, es la fecha. Yo me ofrecí. No hagas nada, no grites, no avises. Si haces algo, vas a romper el pacto y todos los del rancho vamos a morir. Me dijo eso, hija, y se persignó, y me pidió que rezara por ella. ¿Y usted qué hizo?, pregunté yo, con la voz quebrada. Yo soy una mujer de fe, hija. Yo recé, pero también soy una mujer con dudas. Y esa noche, cuando vi a tu bisabuelo y a los peones cargar a tu bisabuela hasta el manantial, yo los seguí. Me escondí detrás de un álamo y los vi. Vi cómo abrían la fosa, vi cómo metían la caja, y vi cómo tu bisabuela, que estaba inconsciente cuando la cargaron, pero se despertó cuando le pusieron la tapa, empezó a gritar. Doña Petra cerró los ojos. Las manos le temblaban. Tu bisabuela gritó: hija. Gritó cuando le tiraban la tierra encima. Gritó Genaro: todavía estoy viva, sácame de aquí. Y tu bisabuelo seguía echándole tierra. Yo me tapé los oídos. Yo recé, pero tu bisabuelo no paró. Doña Petra me dijo que los gritos duraron unos 10 minutos. Después, silencio. Después el manantial empezó a sonar, como si estuviera respirando, como si estuviera bebiendo. A la mañana siguiente, el manantial, que llevaba 2 años seco, empezó a brotar agua limpia. Yo me fui del rancho esa misma semana, hija. Le dije a tu bisabuelo que mi mamá estaba enferma y que tenía que volver a Coatzintla. Él me pagó 2 meses extra y me hizo prometer que no iba a hablar. Y yo no hablé, hija. No hablé en 60 años, pero me quedé a vivir en este pueblo, junto al cementerio, esperando que alguien de la sangre viniera a preguntar, porque sabía que algún día iba a venir alguien. Le pregunté a doña Petra por mi tía Lupita en 1995. Doña Petra asintió despacio. Me dijo que en 1995 ella ya no trabajaba en el rancho, pero que su hermana menor, Concepción, sí trabajaba allí como cocinera. Que esa noche, Concepción le contó al día siguiente, llorando, que las 2 tías Eugenia y Margarita, las hijas de mi bisabuelo, habían cargado a la tía Lupita dormida hasta el manantial y la habían enterrado. Que su hermana Concepción se enfermó esa misma semana del corazón y se murió en menos de 1 año. El chaneque cobra a los que ven, hija, los que ven y no son de la sangre. A los que ven y son de la sangre los protege. A los que ven y no son nada los mata. Mis tías sabían. Le dije a doña Petra. No era una pregunta. Tus tías son las que continúan el pacto, hija. Tu bisabuelo ya está muerto, pero ellas siguen vivas. Y ellas viven cerca del rancho. Y ellas dependen del agua del manantial para sus tierras propias. Ellas no van a dejar que el chaneque se vaya. Y este año el manantial está bajando. Lo he escuchado en el pueblo. Dicen que ya no da el agua que daba. El chaneque tiene hambre. Le pregunté qué iba a pasar el sábado. Hijita, si tu mamá va al rancho ese sábado, no vuelve. Tus tías la van a llevar al manantial. La van a dormir con una tisana. Y la van a enterrar viva, como hicieron con tu tía Lupita. Como hizo tu bisabuelo con tu bisabuela. Ese es el pacto. Cada 30 años. Una mujer mayor de la sangre. Me quedé en silencio. Le pregunté si había manera de romper el pacto. Doña Petra me miró largo rato. Después abrió un cajón de su trastero y sacó un envoltorio de papel. Lo desdobló. Adentro había un escapulario de la Virgen del Carmen exactamente igual al que había encontrado en el baúl de mi bisabuelo. Pero este estaba limpio, sin manchas. El escapulario que está en el baúl es el que tu bisabuelo le quitó a tu bisabuela cuando la mató.
Está manchado de su sangre, hija. Es la prueba del pacto. Mientras ese escapulario exista, el chaneque tiene poder sobre las mujeres de tu sangre. Y mientras el diario exista, la promesa sigue viva. ¿Cómo se rompe? Hay que quemar las dos cosas, junto al manantial, durante una luna llena. Pero hay que hacerlo antes de que el chaneque cobre la siguiente ofrenda. Porque si el chaneque ya tiene a tu mamá enterrada, ya no se puede romper. Y la siguiente seguiría siendo tú. Y después, tu hija Sofía. Sofía, mi niña de 8 años. Saqué mi celular. Vi la fecha. Era jueves. La luna llena era el sábado a las 7 de la noche. La cena que las tías habían organizado era el sábado a las 4 de la tarde. Me iba a alcanzar el tiempo solo si manejaba toda la noche. Le pedí a doña Petra el escapulario limpio. Me lo puso ella misma en el cuello. Me persignó. Me dijo que el chaneque odia el copal y el agua bendita. Y me dio un frasquito de agua bendita de la iglesia del pueblo y un saquito de copal. También me dio el nombre del cura, Padre Juan, un sacerdote viejo que llevaba 40 años en la región y que sabía de estas cosas. Manejé hasta la iglesia del pueblo. Encontré al Padre Juan en la sacristía. Le conté todo de un tirón. El padre escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se persignó 3 veces y me dijo: «Lo que describes, María, es un pacto antiguo, de los huastecos. El chaneque del manantial no es como los chaneques traviesos que se llevan a los niños perdidos. Este es uno mayor, uno que negocia, uno que cobra. ¿Puede ayudarme, padre? Puedo rezar la misa de requiem por las almas de tu bisabuela y tu tía. Puedo bendecir el agua. Pero el pacto no lo puedes romper con misa, hija. Lo tienes que romper con fuego, y lo tienes que hacer tú, porque tú eres de la sangre. Yo voy contigo, pero el fuego lo enciendes tú». Aceptó. Cerró la sacristía. Tomó su rosario, su crucifijo, una botella de agua bendita y una caja de cerillos. Subimos a mi carro a las 4 de la mañana del viernes. Manejamos toda la noche y todo el día. Llegamos al rancho La Esperanza el viernes a las 9 de la noche, con la luna llena empezando a salir. Las tías no esperaban a nadie hasta el sábado. Estacioné el carro a 1 kilómetro. Caminamos en la oscuridad. El Padre Juan llevaba el rosario en una mano y el agua bendita en la otra. Yo llevaba el escapulario al cuello, el copal en el bolsillo y en una mochila el diario y el escapulario manchado de sangre que había sacado de la bodega. La casa principal del rancho estaba con las luces prendidas. Escuchamos voces. Vimos a través de la ventana a las tías Eugenia y Margarita, las 2 mayores de 70 años, arreglando una mesa, poniendo platos, cocinando. Ya estaban preparando la cena del sábado y junto a la mesa, dormida en un sillón, con un vaso vacío en la mano, estaba mi mamá. Mi mamá había llegado un día antes, y las tías ya le habían dado la tisana. Casi me caigo de rodillas. El Padre Juan me sostuvo, me susurró: «Sigue, no flaquees. Vamos al manantial». Caminamos rodeando la casa, por entre los nopales y las piedras. El manantial estaba a unos 200 metros, en una hondonada. Cuando llegamos, vimos que ya habían cavado el hoyo. Junto al hoyo, una caja de pino, abierta, esperando, y junto a la caja, un altar improvisado con una vela negra, una fotografía vieja de mi bisabuelo y un cuenco de barro con sal. El chaneque ya estaba ahí. Lo sentí antes de verlo. Una presión en el pecho, un olor a tierra mojada y a algo más viejo. Algo que no supe nombrar, quizá olor a sangre coagulada de muchas décadas. Quizá olor a moneda de cobre. Quizá olor a algo que no debería existir. No lo vi como un cuerpo. Lo vi como una sombra que tenía forma de niño, pero medía 2 metros de alto. Estaba parado al borde del manantial, con los pies dentro del agua. La sombra parpadeaba, como si fuera una vela mal encendida que se moviera sola. Y cuando giró la cabeza hacia mí, vi que no tenía cara, solo una boca. Y la boca sonreía, una sonrisa demasiado grande, demasiado horizontal, con dientes que no eran dientes humanos, sino esquirlas de hueso pequeñas, como granos de elote. María, hija de Rosa, nieta de Genaro. La voz salió del manantial, no de la sombra. Una voz como de niño y de viejo al mismo tiempo, como si 2 personas hablaran al unísono dentro del agua. «Vienes pronto. Tu turno es en 30 años. ¿Por qué adelantas?» El Padre Juan empezó a rezar el Padre Nuestro en latín. Después pasó a la oración a San Miguel Arcángel. «Sancte Michael Arcángele, deféndenos in proelio». La sombra se inclinó hacia atrás,
como si las palabras le dolieran. Yo abrí la mochila, saqué el diario, saqué el escapulario manchado, saqué los cerillos. Mis manos temblaban tanto que se me cayó la primera caja de cerillos al suelo. Mi mamá no es tuya, le dije al chaneque. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Tu mamá es de tu sangre prometió. El pacto no se cancela. Sí se cancela. Si quemo el pacto, se cancela. La sombra se movió. El agua del manantial empezó a hervir. Sentí calor. Sentí que mi escapulario, el limpio, se calentaba en mi pecho como si fuera una piedra al sol. El padre Juan rezó más fuerte. Echó agua bendita hacia la sombra. Cuando las gotas tocaron la sombra, sonó un ruido como cuando uno echa una cucharada de agua a un sartén caliente. La sombra se encogió, pero no se fue. Si quemas el pacto, hija de Rosa, el manantial se seca, el rancho muere, tus tías pierden todo, tu familia pierde todo. ¿Lo entiendes? Yo no soy malo, hija. Yo cuido la tierra, yo le doy agua. Yo solo pido lo que se me prometió. Tu bisabuela me lo prometió por escrito. ¿Vas a desobedecer a tu bisabuela? Por un segundo dudé. Por un segundo pensé en mis tías sentadas en su casa, que iban a perder todo. Pensé en el ganado que iba a morir. Pensé en mi bisabuela Catalina que se había ofrecido voluntariamente y a quien yo iba a deshonrar. Mi mano se quedó quieta sobre los cerillos y entonces escuché una voz dentro de mi cabeza. La voz de doña Petra. El chaneque cobra a los que ven, hija. Los que ven y no son de la sangre. Y pensé en Sofía, en mi hija de 8 años, dormida en su cama de Xalapa, sin saber que su sangre era propiedad de algo que vivía en un manantial de Veracruz. Lo entiendo, le dije, y prendí el cerillo. El primer cerillo no agarró. Mis manos temblaban. El segundo cerillo prendió y lo arrimé al diario. El cuero seco encendió rápido. Las hojas viejas con la letra de mi bisabuelo empezaron a quemarse, y en cada hoja que se hacía ceniza yo veía las letras saltar como si gritaran. El escapulario manchado de sangre lo eché encima del fuego. La tela vieja se arrugó, se ennegreció, y un horrible olor a hierro, a viejo, a muerte, a algo que llevaba 60 años atrapado llenó el aire. El padre Juan empezó a llorar mientras rezaba, sin parar. El chaneque gritó. No puedo describir ese grito. No era humano, no era animal, era algo entre los dos. Algo que sonaba como 100 voces de niños perdidos en una cueva, todos llorando al mismo tiempo. El padre Juan se cayó de rodillas, sin dejar de rezar. Los nopales alrededor del manantial se sacudieron como en un huracán, aunque no había viento. Las piedras del borde del manantial se rajaron solas, con un ruido seco como de huesos partiéndose. El agua del manantial empezó a hervir más fuerte. El olor a hierro se hizo más fuerte. Sentí que algo me jalaba el escapulario limpio del cuello, pero no se rompió. La sombra se fue haciendo más pequeña, hasta que se metió dentro del agua y desapareció. El agua del manantial dejó de hervir, después dejó de moverse, y después se dejó de oír. El manantial se había secado. La hondonada quedó en silencio absoluto. Ni un grillo, ni un mosquito, ni siquiera el viento que había venido con nosotros desde el pueblo. Solo el chisporroteo del fuego pequeño que yo había encendido junto al hoyo, donde se acababan de quemar el diario y el escapulario manchado. El padre Juan se levantó con las manos temblorosas. Me agarró del brazo, me dijo, «Hija, no te quedes a verlo. Vámonos, tu mamá nos espera». Corrí de regreso a la casa. El padre Juan me siguió. Entramos sin tocar. Las tías Eugenia y Margarita estaban en la cocina, paradas, mirando hacia la ventana, como si hubieran sentido algo. Cuando me vieron entrar con el padre, sus caras se descompusieron. «¿Qué hiciste, María?», preguntó la tía Eugenia, y su voz ya no era de tía cariñosa, era de otra persona, de alguien al borde de algo terrible. «Quemé o pacto». «Eu chaneque se fue», la tía Margarita gritó. No fue un grito de mujer de 70 años, fue un grito de animal herido. Se aventó al piso, empezó a darle golpes al suelo de tierra. Repetía, «No, no, no, todo está perdido, todo está perdido». 60 años cuidando esto. La tía Eugenia se quedó parada, mirándome, y empezó a llorar sin hacer ruido. Yo no las consolé, no pude. Solo fui hacia el sillón donde estaba mi mamá. La sacudí, le pegué unas palmadas en la cara, le abrí los ojos con los dedos. Estaba dormida pero respiraba. Le di agua,
Le pasé el escapulario por el pecho, por la frente, le persigné con agua bendita. Mi mamá despertó como a las 2 horas. No recordaba nada. Solo me preguntó dónde estaba y por qué le dolía la cabeza. Me miró con sus ojos cansados y me dijo: hija, soñé algo raro. Soñé que estaba en un campo, junto a un pozo, y que mi tía Lupita me llamaba desde abajo del agua. ¿Qué hago aquí? Yo le mentí. Le dije que se había sentido mal en la cena, que las tías la habían dejado descansar y que yo había llegado a recogerla, que el sueño era por la tisana que las tías le habían dado para los nervios. Mi mamá me miró un rato largo, como si supiera que estaba mintiendo, pero no insistió. Solo me apretó la mano. Salimos del rancho a las 5 de la mañana del sábado. Las tías Eugenia y Margarita se quedaron. No nos detuvieron, no hablaron. La última vez que las vi, estaban sentadas en el porche, abrazadas, mirando el manantial seco. Mi tía Eugenia tenía la cara vacía, como si le hubieran sacado algo por dentro. Mi tía Margarita tenía sangre en las uñas de tanto rascar el piso de tierra. Manejé las 4 horas de regreso a Xalapa con mi mamá dormida en el asiento del copiloto. El padre Juan iba en el asiento de atrás, rezando el rosario en voz baja. Cada cuenta del rosario sonaba como un latido en el silencio del carro. Cruzamos pueblos pequeños donde la gente todavía estaba dormida. Cruzamos campos verdes donde el sol empezaba a salir. Cuando llegamos a Xalapa, dejé al padre Juan en la terminal de autobuses. Antes de bajarse, me miró con esos ojos viejos y cansados que llevaban 40 años de servicio en pueblos huastecos. María, una cosa más. El chaneque se fue, pero el chaneque tiene memoria larga. Mientras alguien de tu sangre viva, va a haber alguien que recuerde. Cuida a tu hija Sofía, cuida a tu mamá, y nunca, nunca vuelvas al rancho La Esperanza. Escuches lo que escuches, sueñes lo que sueñes. Ponle un escapulario a tu hija debajo de la almohada, bendice tu casa con agua bendita los primeros viernes de cada mes, y reza un rosario por las almas de tu bisabuela Catalina y tu tía Lupita. Ellas merecen descanso, y reza también por tus tías, aunque no quieras, porque ellas también van a necesitar oración pronto. Le pregunté qué quería decir con eso. El padre Juan solo me sonrió con tristeza. Se bajó del carro. No volví a verlo. Han pasado 4 meses desde aquella noche. Mi mamá está bien. No volvió a saber del rancho. Le dije que las tías habían vendido la propiedad y que se habían mudado al norte, lo cual era mentira, pero no quería que volviera a ese lugar nunca. Mis tías Eugenia y Margarita murieron, las dos, con 3 días de diferencia. La tía Margarita primero, en abril, le pasó un infarto en su cocina. La encontraron sus vecinos cuando notaron que el periódico se había acumulado 3 días en la puerta. Estaba en el piso de la cocina, con la mano agarrando un escapulario viejo y manchado, pero no era el de mi bisabuela. Era otro. La tía Eugenia la encontró porque la nieta vino a llamarla y, según el doctor, se murió de un infarto de la misma cosa al día siguiente. Sentada en la mecedora del porche, mirando hacia la sierra donde estaba el rancho. Tenía los ojos abiertos. Los vecinos dijeron que parecía como si estuviera viendo algo a lo lejos. Yo no fui al funeral. Mi mamá tampoco. Le dije que no era seguro, que las tías habían vivido sus vidas, que mi obligación ahora era con los vivos, no con los muertos. Mi mamá, sin saber por qué, aceptó. Daniel pagó las flores que mandamos. Sofía dibujó una tarjeta con un corazón. La metí en la caja de zapatos donde guardo todo lo del rancho, junto al escapulario limpio. Yo sé que el chaneque, aunque se fue del manantial, todavía tenía deudas que cobrar con las que mantuvieron el pacto vivo, y se las cobró. La memoria larga, había dicho el padre Juan. Memoria larga. El rancho La Esperanza está abandonado. El manantial nunca volvió a dar agua. Las cabezas de ganado se vendieron en remate. La milpa se secó. Los nopales se quemaron en un incendio extraño en julio que nadie supo cómo empezó. El rancho que daba de comer a 3 generaciones de mi familia ahora es tierra muerta. Lo está vendiendo la inmobiliaria del pueblo por una fracción de lo que valía. Nadie quiere comprarlo. La gente del pueblo dice que está embrujado. Y yo no los voy a contradecir. A veces sueño con el manantial. Sueño que voy caminando por la sierra de Veracruz, por una vereda que no recuerdo, y de pronto estoy junto al manantial seco. El sol está alto. No hay viento, no hay sonido de pájaros, ni de viento, ni de nada. Solo el silencio de un mundo que se ha vaciado. Y desde el fondo del hoyo escucho una voz pequeña, una voz de niño, que me dice: María, hija de Rosa, nieta de Genaro,
30 años son nada para mí. 30 años pasan rápido, y tu sangre todavía es mi sangre. Me despierto, siempre a las 3:17 de la madrugada, la hora exacta en que mi bisabuela Catalina fue enterrada en 1965. Reviso a Sofía dormida en su cama, la beso en la frente, le pongo el escapulario que me dio doña Petra debajo de la almohada. Después voy a la habitación de mi mamá porque mi mamá ahora vive con nosotros. No la dejo sola desde aquella noche y la reviso a ella. Mi mamá duerme con un crucifijo en el pecho que yo le puse el primer día que llegó a vivir conmigo. Cada noche reviso que no se le haya caído. Cada noche reviso que respire. Cada noche cuento sus respiraciones hasta llegar a 10. Y después regreso a mi cama y no vuelvo a dormir. Daniel se ha dado cuenta. Mi esposo es un hombre práctico, no cree en estas cosas, pero ha visto cómo me he ido apagando con el insomnio. Me preguntó hace un mes qué me pasaba. Le dije que era el estrés del trabajo. Él no me creyó, pero no insistió. Daniel es bueno así, sabe cuándo no preguntar. Sofía también se ha dado cuenta. Mi hija de 8 años, una mañana, me preguntó si yo estaba enferma. Yo le dije que no, que solo estaba cansada. Ella me miró con esos ojos grandes que tiene y me dijo: «Mamá, ayer soñé con una abuela que no conozco. Me dijo que se llamaba Catalina. Me dijo que te diera un beso». Yo me quedé quieta. Le pregunté cómo era esa abuela. Sofía me dijo: «Era flaquita, con vestido negro, y traía un escapulario en el cuello. Era bonita, mami, ¿por qué lloras?». Esa noche le puse a Sofía 2 escapularios bajo la almohada y empecé a rezar el rosario completo todas las noches. Doña Petra murió hace 3 meses. Se murió de vieja, dijeron en el pueblo. Me llamaron para decirme. La fui a enterrar al pueblo de Coatzintla. En el funeral, una nieta suya, una muchacha como de 20 años, con la misma mirada profunda que su abuela, me dio una bolsa cerrada y me dijo que era para mí o que su abuela la había dejado encargada antes de morir. Adentro había una carta y un objeto. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de doña Petra. Decía: «María, la abuela me dijo que te diera esto cuando ella muriera. Es el último escapulario limpio que ella tenía. Lo había guardado para ti, debajo de su almohada, durante 60 años. Dice que tú vas a saber qué hacer con él. Dice también que no le abras el ataúd, que ella no quiere que la veas como está. Y dice que reces por ella 3 días seguidos, solo 3, después no más. Dice que ella ya estuvo del otro lado mucho tiempo y que no necesita más oraciones de los vivos». El objeto era el escapulario, idéntico al que ella me había dado aquella noche, idéntico al que mi bisabuelo había manchado con la sangre de mi bisabuela Catalina 60 años atrás. Pero este estaba limpio, limpio del todo, como si nunca hubiera tocado tierra, como si nunca hubiera tocado sangre. Lo guardé en una caja fuerte, no para mí. Lo guardé para Sofía, por si algún día ella lo necesita, por si algún día ella tiene una hija, por si algún día ella se entera de la verdad y necesita una herramienta, porque hay algo que no le he contado a nadie, algo que descubrí hace 2 semanas y que no me deja dormir más que el resto. Llegó una carta certificada a la oficina del notario que llevaba los asuntos de mi bisabuelo. La carta venía del registro civil de Coatzintla. El notario me llamó por teléfono. Me dijo que era importante. Me citó en su oficina al día siguiente. Manejé hasta su oficina. Era un cuarto pequeño, con archivos polvorientos hasta el techo. El notario era un hombre delgado, como de 60 años, con anteojos gruesos. Me sirvió un café, me hizo sentar y empezó a explicarme: «Señora Hernández, los del registro civil encontraron, debajo de una pila de papeles viejos en el archivo del pueblo, un documento de propiedad del rancho La Esperanza. Es un documento de 1962. No estaba a nombre de su bisabuelo, estaba a nombre de su esposa, su bisabuela, Catalina Hernández. ¿Cómo puede ser?». El testamento decía que el rancho era de mi bisabuelo. Su bisabuelo registró el rancho a su nombre en 1967, 2 años después de la muerte de su esposa. Pero el documento original sigue siendo válido, y el documento original tiene una cláusula que su bisabuelo nunca quiso que figurara en el testamento. El notario se ajustó los anteojos, sacó el documento de un sobre, me lo leyó con voz nerviosa. «Este rancho es propiedad de Catalina Hernández y de las mujeres mayores de su sangre, en sucesión, hasta que el manantial se rompa o hasta que la última mujer muera. La voluntad del manantial es ley sobre esta tierra». Firmado: Catalina Hernández, 12 de noviembre de 1962. Testigo: el viejo del cerro.
Yo sentí que me iba a desmayar. Mi bisabuela había firmado ella ese pacto. No fue mi bisabuelo el que negoció con el chaneque, fue ella. Mi bisabuelo solo cumplió. Mi bisabuela había firmado el pacto cuando todavía estaba sana, 3 años antes de su muerte. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía exactamente cuándo iba a pasar. Y aceptó. Y eso quiere decir que el escapulario manchado de sangre que yo quemé esa noche era el de ella, sí. Pero no porque mi bisabuelo se lo arrancó cuando la mató. Ese